Bueno, vamos a darle una repasadita rápida a lo que estuvimos viendo en la primera clase, ¿sí? Primera o segunda clase, no me acuerdo. Eh, Como bueno, sobre todo para poner al día a las personas que arrancaron más tarde en el curso. Eh, Básicamente lo que empezamos a hablar es de qué es Python, ¿sí? Eh, por ahí para los que se están introduciendo por primera vez en este lenguaje de programación, Python es un lenguaje que es bastante dinámico, me permite escribir muchos tipos de APIs, es multiplataforma, eh, ¿cómo se llama? Es de tipado dinámico, es decir, no necesito decirle al lenguaje de programación qué tipo de datos estoy manejando, en principio, ¿sí? Excepto casos excepcionales. Pero bueno, es un lenguaje que como primer lenguaje, digamos, para aprender a programar, eh, está muy bueno porque su sintaxis es muy similar, más allá de que las palabras reservadas estén en inglés, su sintaxis es muy similar al lenguaje cotidiano, ¿sí? Al lenguaje que usamos todos los días, entonces eh, es mucho más comprensible por ahí que aprender a programar en C, por ejemplo, ¿sí? Que es un lenguaje mucho más duro. Bueno, bueno, acá tenemos, esto después lo pueden consultar en el Classroom, ¿sí? Tienen todas las presentaciones, yo se las voy subiendo. Ya tenemos un poco de la historia, de la creación del programa, de su creador y demás. No nos vamos a detener en esto. Fíjense que acá les dice que Python es un interpretador de instrucciones. Básicamente lo que hace es interpretar el código que nosotros vamos escribiendo. A diferencia de los lenguajes compilados, permite experimentar interactivamente en una ventana. ¿Sí? Nosotros podemos ir probando el código a medida que lo hacemos. Es un lenguaje de propósito general, es decir, me permite hacer muchos tipos de APIs o de aplicaciones. Y es un lenguaje que permite mucho la creatividad. Nosotros, por ejemplo, en esta parte no vamos a ver toda, en este curso, perdón, no vamos a ver toda la parte gráfica, pero eh, también permite eso. ¿Sí? Por eso les decía que es un lenguaje muy dinámico, me permite hacer muchas cosas. Así también, como es muy dinámico, como es más, ¿cómo se llama? Es más amigable, también permite cometer más errores, ¿sí? Así que es bueno desde un principio ir aprendiendo buenas prácticas de programación. Bueno, vamos a ver un poco las características, ¿sí? Es un lenguaje interpretado, esto es lo que les comentaba recién. El lenguaje se va interpretando a medida que nosotros, perdón, a medida que nosotros lo vamos escribiendo. No obliga a adoptar un solo paradigma. El paradigma yo les había comentado que es la forma en la que ¿cómo se llama? Que el programador va encarando el código, ¿sí? Que esto está estandarizado, por supuesto, puede ser lineal, es decir, se va leyendo instrucción por instrucción, puede ser estructural, puede ser orientado a objetos. La parte de paradigma también yo les dejé un archivo como para el que no conoce nada, como para que se vaya conociendo un poco sobre qué son los paradigmas de programación, es decir, la forma de encarar el código de programación. Es multiplataforma, ¿sí? Lo podemos usar en Windows, en Linux, en Mac. Eh, es un software libre, es decir, no hay que pagar, y de código abierto, es decir, el código del lenguaje está, ¿cómo se llama? Está disponible como para ser modificado, para hacer nuevas versiones. El código es legible, esto es lo que les decía, es bastante amigable, ¿sí? Para aprender a programar. Usa identado o encolumnamiento, lo que me permite por ahí ordenar las estructuras. Por ejemplo, ya estuvimos viendo lo que es un condicional, lo que son los bucles. Bueno, este identado o encolumnamiento o sangría, digamos, es una forma de no solamente de sintaxis, sino también de que el código me quede ordenado, que yo sepa qué pertenece a qué parte. Es de tipado dinámico, es decir, no necesito decirle qué tipo de datos estoy manejando. En otros lenguajes por ahí
ahí un poco más estáticos. Yo tengo que tipar, es decir, cuando creo una variable tengo que decir qué tipo de datos va a manejar. Esto es un trabajo extra siempre. Bueno, es extensible, es multipropósito, como para ir viendo un poco estas características que ya las vamos a ir descubriendo a medida que conozcamos un poco más del código. Acá tienen como para repasar cómo se hace la instalación del IDLE. Yo se lo mostré en el video anterior. El IDLE de Python es el intérprete y compilador que trae el lenguaje. Es bastante plano, ¿sí? Lo vemos acá atrás. Básicamente es esa pantallita blanca con letras negras. No me ayuda mucho visualmente. Si lo comparamos, por ejemplo, acá tenemos el Visual Studio Code, que lo estuvimos viendo en el video anterior. Fíjense que en el Visual Studio Code yo las palabras reservadas las tengo en un color, los datos los tengo en otro color, las variables me aparecen en blanco, ¿sí? Entonces yo puedo ir diferenciando, digamos, cada bloque de código por una cuestión también de ordenamiento para el programador, ¿sí? Para detectar errores más fácil. Los tipos de datos básicos que manejamos en Python son los simples, que son enteros, números enteros, reales o decimales, los booleanos, que son dos, solamente verdadero o falso, true, false, la realidad para la sintaxis de Python, o ceros y unos, si lo miramos desde binarios, los caracteres, esos son los tipos de datos básicos que vamos a estar manejando. Y después tenemos los compuestos, que son las tablas, los arrays, los strings, ¿sí? Las estructuras, o archivos, o files, o records, también se los conoce. Y después las colecciones, ¿sí? Que son las tuplas, strings, diccionarios, conjuntos, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases ya, como para que entiendan un poquito más. Bueno, ¿qué son las variables y qué son las constantes? Todo dato que nosotros ingresemos a nuestro código no puede quedar suelto así en el vacío, sino que tiene que estar contenido en algún espacio de memoria como para que yo lo pueda trabajar. Básicamente una variable es un espacio de memoria que el programador reserva como para guardar un dato. Ese espacio de memoria que, bueno, la computadora lo entiende a partir de su lenguaje binario, por supuesto. A nivel sistema se identifica con un número hexadecimal, pero nosotros en el lenguaje de programación lo vamos a identificar a través de un nombre. Es decir, una variable lleva un nombre que la identifica. Y esa variable va a contener un dato, ¿sí? El dato que se le cargue a esa variable se le llama asignación. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama número, le voy a cargar o le voy a asignar, como se dice correctamente en programación, le voy a asignar el número 5. Entonces, si yo ese número 5 lo tengo que sumar con otro número, no voy a llamar al número, voy a llamar a la variable por su nombre. A esa variable yo le había puesto de nombre número, por ejemplo. Bueno, acá tenemos algunas características de las variables que las pueden ir repasando. Por ejemplo, usar letras, mayúsculas y minúsculas, dígitos, el subguión. No se pueden usar caracteres especiales, ¿sí? Como las tildes, como la ñ. Todo eso va a generar un error de código. Cosas para ir teniendo en cuenta. No se pueden utilizar palabras reservadas. Si ven acá al lado tienen una listita de las principales palabras reservadas de Python. Si nosotros ponemos, por ejemplo, a una variable continue, como tenemos acá la palabra reservada, me la va a entender como una palabra reservada y no como el nombre de la variable. Así que a prestar atención en eso. Y la constante, básicamente también es un espacio de memoria, igual que la variable, pero que va a contener o se le va a asignar un valor que no cambia, que se mantiene constante. Como para dar un ejemplo, podría ser, si estamos haciendo un código que trabaje datos de personas, por ejemplo, el número de DNI sería una constante, ¿sí? Porque la persona tiene, desde que nace hasta que muere, tiene el mismo número de DNI.
como para poner un ejemplo. En realidad hay muchos tipos de constantes. Bueno, después tenemos los operadores aritméticos, que estos nos permiten procesar los datos que ingresamos en la parte del input. ¿eh? La mayoría los traemos de la matemática, ya los reconocemos de la matemática. Por ahí los que van a ser diferentes son la multiplicación, que usamos el asterisco o la star, como la pueden encontrar por ahí en manuales. La potenciación es el doble asterisco o double star. Y después tenemos dos tipos de divisiones. La división común, ¿sí? Que me da un resto, y la división entera, que solamente me va a devolver la parte entera en el caso de que la división me dé con coma. Solamente me va a devolver la parte entera. Y por último tenemos el módulo, que me devuelve el resto de la división. Por ejemplo, si nosotros tenemos... a ver, que busco el lápiz acá. Por ejemplo, si tenemos 6, no soy muy bueno utilizando estas herramientas, pero bueno, voy a tratar de que se entienda. 6 dividido 2. A 2 lo multiplico por 3 y me da resto 0. ¿Sí? Esto acá, esta parte, sería el módulo, es decir, esto acá. Esto a tener en cuenta porque se usa muchísimo, por ejemplo, si nosotros queremos saber si un número es par, por ejemplo, lo hacemos divisible, sacamos el módulo en su división por 2 y si me da resto 0 es porque es un número par. O cuando queremos saber si un número es múltiplo de todos, de otro, perdón, también podemos utilizar el módulo. Tenían un ejercicio por ahí que había que sacar los números o contar los números que fueran múltiplos de 7. Entonces hacemos la división, el módulo dividido 7 y si me da 0 es porque es múltiplo. Bien. Después tenemos los operadores relacionales, que lo que van a hacer es comparar una variable con otra, ¿sí? Un número con otro, una letra con otra. Que acá hay que prestar atención. Cuando nosotros utilizamos un solo igual, estamos asignando un valor a una variable. Es decir, estamos metiendo un valor dentro de una variable que se llama X. Cuando ponemos el doble igual, estamos comparando. Esto generalmente siempre causa algún tipo de error, porque por ahí queremos comparar la variable A con la variable B y le ponemos A es igual a B, con un solo igual. Entonces ahí lo que le estaría diciendo es que el valor B va asignado a la variable A. A prestar atención con esto porque puede generar errores. Después tenemos el distinto, que obviamente va a ser el opuesto a este. Después tenemos mayor, menor, menor igual o mayor igual. Bueno, eso también por ahí los podemos conocer de la matemática. Y por último tenemos los operadores lógicos, que son el AND, el OR y el NOT. Esto, la mejor forma de aprenderlo siempre es con la práctica. Lo que me permiten es hacer una conjunción, ¿sí? Entre dos condiciones, por ejemplo. Para ponerles un ejemplo, podemos poner si A es mayor a B, and A es mayor a C. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos preguntando si A es mayor a B y al mismo tiempo es mayor a C. Cuando utilizamos el AND, por ejemplo, las dos condiciones tienen que ser verdaderas al mismo tiempo. Si miramos acá la tablita de verdad, las dos condiciones tienen que ser verdaderas al mismo tiempo para que sea verdadero el resultado. En el caso de que alguna de las dos condiciones no se cumpla, el resultado va a ser falso. En cambio, si usamos acá en lugar de AND, usamos OR, con que uno de los dos sea verdadero, ya el resultado es verdadero. Si se fijan acá en la tablita,
verdadero, verdadero me da verdadero, verdadero, falso me da verdadero, ¿sí? Ya tengo un verdadero acá. Falso, verdadero, también tengo un verdadero, me va a dar verdadero. Solamente cuando ambos son falsos, me va a dar falso. ¿Eh? Bueno, son todas cosas que tienen por ahí en los, ¿cómo se llama? Apuntes que pueden ir repasando. Bueno, ahora no se me sale. Ahí está. No me dejaba pasar la diapositiva. Bueno, por último, ya se me alargó un poquito el video, pero bueno, me interesaba repasar esto que vimos en la primera clase y que me di cuenta que por ahí había algunos que estaban medio perdidos y está bueno retomar. Eh, el tema de la jerarquía de las operaciones matemáticas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos una operación combinada que va a tener distintos tipos de operaciones dentro de una misma variable, ¿qué relación va a haber entre esas operaciones? Es decir, ¿qué se va a resolver primero y qué se va a resolver después? Bueno, si vemos acá, lo primero que se va a resolver es todo aquello que esté dentro de los paréntesis. ¿Eh? Si no hay paréntesis, lo primero que se va a resolver es la exponenciación, perdón, la potencia. ¿Mm? En el caso de, de haber potencia, por ejemplo, multiplicación y división, se va a resolver primero la potencia y después la multiplicación y la división. ¿Eh? Después va la suma y la resta, ¿eh? Después el módulo y la división, o sea, el cociente. ¿Mm? Después vienen los operadores de comparación, el igual, el distinto, el mayor, el menor. ¿Eh? Y por último tenemos los lógicos, el not, el and, el or. ¿Mm? Esto como para tener en cuenta cuando trabajamos con operaciones combinadas. ¿Sí? Que por ahí, si nosotros no colocamos paréntesis y insertamos la fórmula directamente, puede haber un problema ahí de resolución, o sea, del resultado que estamos buscando. ¿Sí? Así que bueno, esta tablita, esta pirámide está buena que se la tengan a mano, también lo tienen en los PDF, por ahí para consultar, que se resuelve primero eh, en cada caso. ¿Mm? Bueno, acá hicimos básicamente un repaso teórico. Voy a cortar acá porque ya se me hizo re largo el video. Sigo con algo de código en el próximo.